Este es el audiovideo número 29. Continúo con el tema de los 7 sellos. Esta es la quinta parte. Hoy es martes 31 de agosto del año 2021. El anterior audiovideo terminé diciendo que Gog es el rey de Babilonia. Hablaré casi todo este audiovideo de él. También es el que monta el caballo blanco con el arco en su mano, el arco que es un arma. Y mostraré algunas referencias o fuentes de información relacionadas con este tema. Voy a leer Ezequiel capítulo 38, versículos del 1 al 19. Ezequiel 38. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudos y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: Así ha dicho el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado, para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira,
que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Gog es el príncipe de los demonios en aquel territorio de Rusia y los poderes del norte. Todos estos nombres, Magog, Mesec y Tubal, Cus y Fut, Gomer y Togarma, los encontramos en el libro de Génesis capítulo 10, las generaciones de los hijos de Noé. La espada del rey de Babilonia, o sea, la espada de Gog, se volverá contra ellos. La espada de Gog se volverá contra ellos. En el libro de los Jueces, capítulo 7, versículo 22, dice: y los 300 tocaban las trompetas, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y en Primera de Samuel, versículos del 14, Primera de Samuel, capítulo 14, versículos del 18 al 22, pero nada más voy a leer el versículo 20, y dice: y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Como se suceden las cosas, en principio se sucederán en el fin. Esto es Alfa y Omega, principio y fin. Hay un personaje que prefigura al rey de Babilonia. Este aparece en el tercer imperio, el imperio griego mundial, bajo Alejandro el Grande. En el libro de Daniel 7, Daniel capítulo 7, versículo 6, dice: después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. En el capítulo 8, en el capítulo 8 de este libro de Daniel, nos da detalles tocante al segundo y tercer reino, el reino de plata y el reino de bronce. En el capítulo 2 del libro de Daniel, los reinos representados respectivamente por el oso y el leopardo. En el libro de Daniel, capítulo 7, esto es el imperio medo-persa y el imperio griego-macedonio. Voy a leer algunos versículos del capítulo 8 del libro de Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, aproximadamente 550 años antes de Cristo. Algunos versículos del capítulo 8, versículos del 1 al 27. Leeré algunos. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa.
que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y en el versículo 5 dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y en el los versículos del 8 al 25 los voy a leer. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia.
El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. El macho cabrío es el rey de Grecia, es decir, el príncipe de los demonios en el reino de Grecia. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 20 y 21, dice: Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hay ángeles que son enviados de Dios para ayudar a los creyentes. Y hay ángeles que son enviados de Satanás para obrar por el sistema mundial. Y el cuerno que tenía entre sus ojos es el rey primero, es decir, Alejandro el Grande, en el año 332 antes de Cristo. 4 reinos se levantarán de esa nación. Los 4 reinos que se levantaron de Grecia después de la división del imperio de Alejandro, cerca del año 300 antes de Cristo, fueron Grecia, Siria, Egipto y el Oriente. Al fin del reinado de estos se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. En el versículo 9 se menciona un cuerno pequeño. Es el mismo, el rey altivo de rostro y el cuerno pequeño. Es Antíoco Epífanes. Salió de Asiria, uno de los 4 reinos en que se dividió Grecia. Aparece, como dice en los versículos 22 y 23, al fin de los 4 reinos. En el libro de Daniel, versículos del 30 al 35, dice: porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto,
Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Porque vendrán contra él naves de Quitim. Antíoco Epífanes quiso invadir a Egipto la segunda vez, pero fue impedido por orden de Roma. Iniciaba el imperio romano. Luego atacó a los judíos y negoció con los que abandonaron el pacto. Sacrificó una puerca sobre el altar. Sojuzgó al pueblo judío durante 7 años, 2300 tardes y mañanas. En el año 175 al año 169 antes de Cristo, profanó el lugar santísimo. En Hebreos 9, versículos 2, 3 y 4 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y en el libro Éxodo capítulo 40, el libro de Éxodo capítulo 40, versículos del 1 al 8 dice: luego el Señor habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. En el lugar santísimo, que es la segunda parte, como lo dice en Hebreos capítulo 9, versículo 7, solo podía entrar el sumo sacerdote, y no sin sangre. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esta profecía se cumple a la mitad de la semana 70 de Daniel, es decir, el 666. Es el sexto año, el sexto mes, el sexto día. Es el número de la bestia, de 7 cabezas y 10 cuernos, el imperio babilónico. Los de la fe en Cristo hemos vivido en tribulación, pero aquí inicia la gran tribulación, el tiempo de angustia para Jacob. Es el tiempo del fin, el fin de este sistema cósmico. Este sistema será destruido. Vamos a recordar lo que Cristo dice en San Mateo
capítulo 24, el discurso, parte del discurso del Monte de los Olivos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Esto está en el libro de Mateo capítulo 24, versículos del 15 al 26. Y en segunda de Tesalonicenses dice, capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. En el versículo 3 y 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en el versículos del 8 al 12 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gog es el rey de Babilonia, es la abominación desoladora, el hombre de pecado, el inicuo, el que hace la guerra injustamente, se sentará sobre el trono de David, haciéndose pasar por Dios. A espada mata, a espada morirá. Por esto pero esto es lo que hará el rey de Babilonia. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. En Daniel capítulo 11 versículos del 36 al 39 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios
y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Del Dios de sus padres no hará caso el hijo de pecado. Romanos 9, versículos del 6 al 13 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y en Génesis 28, versículos 6 al 9 dice: y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. El rey de Babilonia será poseído por Gog, un ángel caído, un espíritu inmundo, sin sexo. No hará caso del amor de las mujeres, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Para el rey de Babilonia, el Dios de las fortalezas es el Dios de las fuerzas de la naturaleza. Es Satanás. En 2 de Tesalonicenses 2, versículo 9, lo refiere: el inicuo se refiere a él, al rey, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Las fortalezas más inexpugnables son las referencias y las fuentes que les mostré. De ahí provienen. Que Dios nos cuide.